Buenas tardes, Pedro, Milka, buenas tardes. Vamos a iniciar. Ya saben, la materia es informática 2 y el tema que nos trae ahorita es un tema pues muy bueno, porque es un tema de introducción a informática 2 y el tema se llama algoritmos. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar una presentación multimedia que por aquí tengo, hecha en PowerPoint, que es un presentador multimedia. Y pues vamos a iniciar. Por ahí la tenemos, ¿sí? Y iniciamos. Vamos a empezar con la presentación y ya saben, pues la bienvenida, ¿no? Hasta con aplausos y toda la cosa, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos, estamos en el CA12 Huatulco y básicamente es nuestro segundo cuatrimestre. La materia, ya saben, es informática 2 y el tema que nos trae ahorita es algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Suena la palabra un poquito medio rara, ¿no? ¿Ya la habían escuchado? Ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es un algoritmo? es como una serie de instrucciones puntualizadas y ordenadas para llegar a un fin determinado, Uh-huh. como una receta de cocina, algo así parecido, ¿no? Perfecto. Milka, ¿tú tienes una idea? Milka, ¿tú tienes una idea de lo que es un algoritmo? Perfecto, no te preocupes. De hecho, para eso estamos en aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, por aquí se pregunta a un estudiante, ¿no? ¿Qué será eso de algoritmos? Esa palabra es media rara, no la había escuchado. En algún caso, ¿no? No la había escuchado. Y luego me presentan una simbología como esa que ven ahí en la pantalla. Esos simbolitos, ¿qué significan? Pues menos, no entiendo. Pero tú le atinabas muy bien, Pedro. Un algoritmo es una serie de pasos que van indicando un flujo de datos en un orden sistemático para llegar a la resolución de un problema, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita a detalle y lo vamos a explicar. Esta clase la estoy grabando y esta clase se las voy a compartir más adelante, una vez que la tenga ya mañana. Se las comparto ahí mismo en la plataforma Edmodo para que ustedes y sus compañeros que no hayan entrado ahorita la puedan ver las veces que sea necesario para que se les quede el tema algoritmos y ellos entiendan bien lo que es un algoritmo, ¿sale? Entonces, listo, vamos a disipar las interrogantes. Y entonces tú decías ahorita, Pedro, muy atinadamente, es como una especie de receta de cocina, es el ejemplo más práctico de un algoritmo, una receta de cocina. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplito, ¿sí? Te voy a silenciar tantito, Pedro, porque creo que hay rebote, ¿sí? Y esa receta de cocina, pues en este caso vamos a preparar algo muy sencillo, pues unos huevos estrellados, ¿no? Esa receta de cocina tiene una serie de pasos y una serie de elementos o ingredientes para poder realizarlo y cocinar esos huevos y poderlos degustar al final de cuentas, ¿no? Entonces esa serie de pasos y esa serie de ingredientes nos permiten pues poder degustar, y esa serie de pasos precisamente sería lo que es un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el primer paso, que es revisar si tenemos gas primero que nada, ¿no? Para preparar unos huevos estrellados. Posteriormente pues tenemos que checar, por ejemplo, el segundo paso sería encender la estufa con nuestros cerillos, ¿no? Poner a calentar el sartén. El siguiente paso sería poner aceite en el sartén. El siguiente paso, pues poner ya los huevos, ¿no? Antes romperlos y ponerlos en el sartén para que se cocinen. No fuera porque si no, no se cocinarían, ¿no? Pero dentro del sartén que se está allí calentando con el aceite, pues ya. El sexto paso, poner la sal al gusto. Y el séptimo paso, básicamente sería cocer los huevos al gusto de cada quien. Algunos les gustan medio cocidos, a otros muy cocidos, etcétera. Y algunos hasta los voltean para que queden bien cocidos. Entonces, esa receta de cocina sencilla para preparar unos huevos estrellados, pues básicamente es un algoritmo, ¿sí? Que es una serie de pasos de manera organizada, de manera sistemática. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin que en este caso nosotros deseamos, que es tener unos huevos estrellados, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente eso así a grosso modo y de manera muy práctica, ¿sí? Este ejemplo coloquial sería lo que sería un algoritmo. Ahora vamos a ver ya una definición un poquito más técnica de lo que es un algoritmo.
y cómo se puede representar, ¿no? Entonces, ahí nos quedan los huevos estrellados. Yo por lo menos cuando los preparo así quedan, ¿no? Se ven ricos. Listo. Bueno, ahora sí, lo que sería ya la definición o el término, ¿qué es un algoritmo? Si gustan pueden anotar, o si gustan posteriormente ven el video y anotan lo que quieran. Esta información incluso yo la puse, si ustedes se dan cuenta, si ya leyeron por ahí si leyeron por ahí su guía, van a observar que mucho de lo que estoy poniendo aquí en la clase ya está en la guía, entonces ya pueden leer ahí en la guía, pero si no pueden ir anotando. ¿Qué es un algoritmo? Es un método para resolver un problema, ¿sí? Simple y sencillo, método para resolver un problema. ¿Mediante qué? Una serie de pasos definidos, precisos y finitos. Esas tres palabras al final son muy importantes. Definido, ¿qué significa? Preciso, y finito, ¿qué significa? Y por acá de este lado está la definición, dice preciso. Implica un orden de realización de cada uno de los pasos, es decir, lleva un orden. No puedo, por ejemplo, aventar los huevos al sartén sin haberle echado aceite o sin que estén calientes y esperar que estén cocinados. No puedo esperar que unos huevos estén ricos si a lo mejor no les puse sal, ¿sí? No puedo esperar a cocinar huevos si no tengo gas. Entonces tengo que llevar una serie de pasos para poder resolver algo definido. Dice definido que si se sigue más de una vez, es decir, de 2 veces en adelante, siempre voy a obtener el mismo resultado. Si yo tengo esa receta de cocina y, por ejemplo, cómo preparar enchiladas rellenas y lo sigo correctamente, siempre voy a obtener el mismo sabor de las enchiladas rellenas, ¿sí? En este caso de los huevos estrellados, siempre voy a obtener 2 huevos estrellados si sigo esa receta de cocina. Cuando compramos, por ejemplo, decíamos Pedro de los celulares ahorita, cuando compramos celulares o cuando compramos un aparato electrodoméstico, ¿qué es lo que viene con ese aparato, Pedro? Desactiva si quieres tu micrófono. El instructivo, ¿no? El manual de usuario. Así viene el instructivo. ¿Y ese instructivo qué tiene? Pues ese manual de usuario, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una serie de pasos, ¿sí? Encenderlo, cómo poner un fondo de pantalla, cómo utilizar los mensajes, llamadas. Perfecto, tiene todos esos elementos y de alguna manera nos explican cómo funciona ese aparato, cómo lo podemos conectar y cómo lo podemos usar. Entonces, básicamente, un algoritmo es eso, ¿sí? Entonces, si seguimos, por ejemplo, ya conocemos el armado, por decir, de un modular de cierta marca y cierto modelo, y lo compramos nosotros, leímos el manual, lo instalamos en nuestra casa y ya sabemos cómo se instala. Imagínense que un primo de nosotros compra ese mismo modular. Si él nos dice, oye, yo ya sé que tú tienes un modular de este tipo, ¿me ayudas a ensamblarlo, a armarlo, a echarlo a andar? ¿Qué dices tú? No, pues ya me sé el manual, ya lo leí una vez, entonces ahora fácilmente lo voy a poder armar, y como lo vas a armar de la misma forma, ¿cómo te va a quedar funcionando correctamente? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa finito? Que tiene un número determinado de pasos, es decir, que siempre va a tener un inicio y implica que tiene un fin, ¿sí? No puede ser un algoritmo infinito, es decir, no se puede estar realizando miles de veces, no. Tiene que ser una serie de pasos específicos, ¿sí? Tener un principio y tener un fin, ¿sí? ¿Sale? Bueno, eso es lo que sería básicamente la definición sencilla de lo que es un algoritmo. Ahora, ese algoritmo, pues cómo se representa, cómo se hace. Ya sabemos que puede ser una receta de cocina, ya sabemos que puede ser, por ejemplo, un manual de usuario de un teléfono celular, un manual de usuario de un celular, un manual de usuario de un automóvil, incluso una serie de pasos, una guía de cómo se arma una mesa o una silla de madera, ¿sí? Ya sabemos que eso es un algoritmo, es una serie de pasos que me llevan a resolver un problema. ¿Cómo lo puedo representar? Pues hay varias formas, ¿no? ¿Alguien quiere participar? ¿Que me pueda decir alguna forma? Nay, Ediel, por ahí, alguien que quiera comentar. Si gustan, levante la manita. ¿Alguien? ¿O nos pasamos a lo que sigue? Bueno, nadie levanta la manita, nadie dice yo. ¿Alguien dice yo? No, profe. No, nada, listo. Bueno, perfecto. Por aquí, Ediel. Ediel. ¿Nadie? Bueno,
Entonces continuamos. ¿Listo? Vamos a lo que sigue. Bueno, existen tres formas de cómo representar un algoritmo. ¿Sí? Las tres formas son texto narrativo. Si ya leyeron su manual van a ver que está eso. El pseudocódigo, que es un lenguaje previo a los lenguajes de programación o artificiales, y la simbología, que se llaman diagramas de flujo. Esta es la tercera parte, es la que nosotros vamos a aprender a utilizar acá. Todas son importantes, pero esta, la última, es la que vamos a aprender a utilizar, y básicamente esto es un previo de convertir la resolución de un problema a un lenguaje de computadora, es decir, a un programa de computadora. Por ejemplo, ustedes utilizan varias aplicaciones. Ahorita estamos utilizando una que nos permite comunicarnos vía voz y vía video. Alguien tuvo que haber diseñado esa aplicación que se llama Zoom. Y alguien se ingenió, dijo, bueno, yo necesito una aplicación que permita que una persona que esté en un lugar distante se pueda comunicar con otras personas en otros lugares distantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es una serie de pasos. Y esa serie de pasos a lo mejor los plasmó en pseudocódigo, en diagrama de flujo, y después ese diagrama de flujo, esa serie de símbolos que ven por ahí en color gris, a naranja, a rojo, oscuro, gris oscuro, los convirtió a un lenguaje artificial, un lenguaje de computadora, y los hizo un programa de computadora. Y entonces ya de esa manera se generan aplicaciones como WhatsApp, Facebook y todas las que usan en su celular o en la computadora personal, cual sea el dispositivo que utilicen. ¿Cuáles son esas tres formas? Bueno, tenemos el texto narrativo, y por aquí un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que es una conversión de dólares a pesos, ¿sí? Por aquí dice paso número 1, y como tal se detalla, dice paso número 1, así se escribe, como una receta de cocina. Dice leer la cantidad de dólares, el tipo de cambio y el tipo de cambio. Paso número 2 dice calcular el equivalente en pesos, multiplicando la cantidad de dólares por el tipo de cambio, ¿sí? Y número 3, escribir el resultado en pesos, es decir, cuántos pesos voy a recibir. Una persona que va a una casa de cambio dice, yo tengo 100 dólares y voy a la casa de cambio a cambiarlos para que me los den a pesos mexicanos. Ahorita el dólar más o menos vale 21, ¿no? Por ahí anda el precio de 21 pesos, ¿no, Pedro? ¿Tú estás enterado de cuánto? Está en 21.20, creo, 21. ¿Qué tendrías que hacer? Multiplicar 100 por 21.80, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Y eso te daría el resultado, ¿sí? Eso básicamente nos da el resultado. Y entonces, de esta manera, en el texto narrativo se va representando paso a paso, como si fuera una receta de cocina, como el ejemplo que vimos al principio, cómo preparar los huevos estrellados. El pseudocódigo ya es un intermedio entre un texto narrativo y un lenguaje previo al lenguaje artificial. Nosotros llamamos un lenguaje natural, que es el español, es nuestra lengua madre, entre comillas, porque acuérdense que fuimos conquistados por ahí en el año 500, ¿sí? Y nos impusieron el español. Sin embargo, teníamos otras lenguas nativas, ¿no? El español es la ahorita que tenemos como lengua madre. Y este pseudocódigo es como una especie entre el español y un lenguaje artificial de computadora, ¿sí? Y entonces aquí es muy preciso el pseudocódigo, tiene unas instrucciones muy definidas. Siempre va a empezar con un inicio, siempre, ¿sí? Y por allí va a terminar en un fin. Siempre tiene estos dos elementos, el inicio y el fin. Y luego tiene diferentes instrucciones. Por ejemplo, aquí está la instrucción leer. ¿Qué significa leer? Que va a leer valores. ¿Y qué valores va a leer? Cantidad y tipo de cambio. Por ejemplo, la cantidad en algún momento puede cambiar, ¿sí? En algún momento la cantidad puede ser 50 dólares, 100 dólares, les decía al principio, 1000 dólares, eso siempre va a cambiar. Y el tipo de cambio, hoy puede estar a un precio el dólar, pero mañana puede estar a otro precio. Entonces estos datos son importantes que pongan atención. Tanto cantidad como tipo de cambio son variables, ¿sí? Porque el valor que almacenan tiende a cambiar. Hoy puedo cambiar 50 dólares, pero mañana 100. O un cliente, si es una casa de cambio, puede cambiar a 100, pero el otro puede cambiar 200 o 1000, etcétera, ¿sí? Entonces esos son valores variables. Y por aquí luego hay una operación, se llama por ahí conversión. Si ustedes observan, dice conversión y luego tiene un símbolo menor que y un guión medio. Este símbolo se llama símbolo de asignación, es decir, que está asignando el valor de la operación, que es cantidad, que es la cantidad de dólares, por el tipo de cambio, lo que vale el dólar. Lo está asignando esa operación de multiplicación a conversión, ¿sí?
y después al final escribe el valor de la conversión, es decir, va a escribir cuánto es lo que realmente le voy a dar en pesos mexicanos a ese cliente, y finaliza el pseudocódigo, ¿sí? Nos pasamos y nos brincamos ahora al diagrama de flujo, y aquí son dos símbolos importantes que viene al principio: inicio con esa etiqueta y luego fin. Los diagramas de flujo sí son muy específicos, tienen una simbología muy propia, que si ustedes ya leyeron su guía también se dieron cuenta que por ahí una tabla, o hay dos tablitas más bien, con simbología, y viene la explicación de cómo se llama cada símbolo. Y este símbolo en particular siempre va a existir, que es inicio. De esta forma se declara el principio de un diagrama de flujo. Esta tercera forma de proponer la solución de un problema se llama diagrama de flujo, y siempre va a tener el símbolo inicio, donde empieza, y luego fin. Observen que color verde están unas flechitas que indican un flujo de datos. Siempre va a ser de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Siempre va a ser así. Incluso hay unas reglas que vamos a ver al final de cómo elaborar los algoritmos. Y luego viene la instrucción, dice por aquí leer, y vean cómo este símbolo es un trapezoide. Este símbolo se puede ocupar para lectura y para escritura, es decir, puede decir leer, pero también puede decir aquí escribir. ¿Y qué va a leer? Va a leer la cantidad y va a leer el tipo de cambios, ¿sale? Que es lo que vimos en el pseudocódigo, y también lo que de alguna manera se vio en el texto narrativo. Y estos valores, tanto cantidad como tipo de cambio, les decía yo ahorita, son variables. ¿Por qué variables? Porque van a cambiar. El tipo de cambio mañana puede ser otro, y la cantidad de dólares que va a cambiar una persona difiere una de otra. Uno cambia 50, otro 100, otro 1000, otro 500, otro 200, otro 300, etcétera. Y luego está la operación. Este es un rectángulo, está en color verde la conversión, y esto se llama proceso. Este símbolo es proceso, y el proceso siempre representa operaciones matemáticas por lo regular, ¿sale? Y está la operación, que es cantidad por, tiene un asterisco, por tipo de cambio. El asterisco representa, es un valor aritmético, ¿sí? Es un operador aritmético, representa una multiplicación por tipo de cambio, y esto se asigna con el símbolo igual a conversión. Al final vean que es el mismo símbolo, tanto el gris como el naranja es el mismo símbolo, es un poquito más pequeño, pero es igual, es el mismo símbolo, un trapezoide. Y dice escribir. Acá hizo la lectura y acá hizo la escritura. Por ejemplo, si fuera lectura, ¿cómo introduces datos en la computadora, Pedro? ¿Perdón, cómo dijo? ¿Cómo introduces datos en una computadora? Tienes una computadora enfrente, y ¿cómo metes datos? A través del teclado, ¿no? Exactamente, es el dispositivo preferido. El teclado es el dispositivo de entrada preferido. Sin embargo, no es el único, ¿no? ¿Sí? No, puede ser una pantalla táctil con la Así que es. puedes usar la pantalla. Ajá, como su celular, ¿no? Sí. Y luego tengo un dispositivo de salida. ¿Dónde ves los resultados tú normalmente en una computadora, Pedro? El primero sería la pantalla. En la pantalla, principalmente, ¿no? Así es. Sí. Y ya luego ya de ahí puede ser la impresora. Una impresora, etcétera. ¿Sale? Perfecto. Sí, bueno. Listo. Ahora, después tenemos el fin. Con eso finalizamos. Vean cómo es una serie de pasos preciso, ¿sí? Finito y definido. Tenemos un inicio, tenemos un fin, y luego por aquí las flechas las omití, pero cada flecha indica el flujo de los datos. Siempre va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, hasta llegar al final, ¿sale? Entonces tenemos tres formas distintas de cómo representar un algoritmo. La información que está vertida en la guía que ustedes ya tienen, y esto que está en el video, es poca, pero básicamente es la información que tenemos para hacer nuestro examen y empezar a realizar nuestras prácticas. Hoy, después de esta clase, ya sea más tarde o mañana temprano, les voy a dejar su primera asignación. No la primera asignación, sino la primera actividad propiamente, porque ya tuvieron dos asignaciones. Primero, que fue personalizar el perfil, y luego me parece segundo contestar una encuesta, ¿no? Por ahí no sé si lo hicieron de contestar la encuesta. Todavía está activa. Hay una encuesta pendiente ahí en la plataforma Edmodo. Les recomiendo que la contesten, ¿sale? Vamos a continuar entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si quieren, levanten la manita. Por ahí tienen la acción de poder levantar la manita si tienen algo en particular que quieran comentar. ¿No? Perfecto, entonces continuamos. Nos vamos a lo que sigue, porque el tiempo apremia, ¿no? Ya llevamos 32 minutos, todavía nos falta un poquito. Bueno, una vez que ya sabemos que un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema,
que también hay tres formas de cómo se puede representar un algoritmo, que eso es texto narrativo, el pseudocódigo, no sé si ya se les quedó, y es el diagrama de flujo. También debemos saber que hay dos tipos principales de diagramas de flujos, unos son cualitativos y otros son cuantitativos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pedro, tú que estás muy participativo, ¿quieres leer lo que dice? Aunque dice cualitativos. Ajá. Son aquellos en los que no intervienen cálculos matemáticos. Por ejemplo, la búsqueda de la definición de una palabra, encontrar un número telefónico, escribir una receta de cocina o en el diccionario una agenda, la explicación de la forma de usar un extintor de fuego. Perfecto. Es decir, los primeros algoritmos que nosotros vimos, como la receta de cocina de preparar un huevo, ¿sí? O el manual que decíamos del celular o del modular que platicábamos, sería un algoritmo cualitativo, ¿sí? Que describe cualidades de un producto, que dice cómo se debe hacer algo, una serie de pasos para hacer algo, por ejemplo, cómo atravesar una calle sin que te atropelle un automóvil, ¿sí? Este sería un tipo de algoritmo cualitativo. Sin embargo, un cuantitativo, pues son aquellos en los que se interviene un cálculo, como por ejemplo la nómina de una empresa, donde hay que pagar dinero, es decir, multiplicación, suma, ¿sí? La conversión de unidades físicas, por ejemplo, convertir de metros a yardas o a millas, ¿sí? De kilogramos a libras, convertir, por ejemplo, de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? O algún cálculo, por ejemplo, del volumen de un sólido, área, perímetro, volumen, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, donde interviene un cálculo matemático, una fórmula, como donde vimos la conversión, el segundo que vimos, la conversión, donde aparece la tablita describiendo que hay tres tipos o tres formas de representar un algoritmo. Esa conversión del peso por el dólar, por el tipo de cambio, ese es de tipo cuantitativo, ¿sí? Porque ahí se hacen operaciones matemáticas o aritméticas, ¿sale? ¿Queda claro? Si alguien tiene alguna duda, coméntelo. Dos tipos nada más principales, cualitativos y cuantitativos, ¿sale? Continuamos. Antes de empezar ya, ahora sí manos a la obra, con lo que es el mero mole, lo mero sabroso. Antes de empezarnos a comer los tacos, hay que saber que pues cierta terminología, ¿no? Y esa terminología, ¿cuál es? ¿Sí? Pues hay mucha terminología que debemos aprender, pero en este caso vamos a aprender los elementos más importantes de esa terminología. ¿Cuáles son esos elementos? Conocer qué es una variable, ¿sí? Al principio explicábamos que, por ejemplo, tipo de cambio, ¿se acuerdan? Tipo de cambio y cantidad eran variables, dije. ¿Por qué? Porque la cantidad que iba a cambiar una persona podría ser una cantidad, y el tipo de cambio hoy podía estar a 21.80, decía Pedro, por ahí, y mañana puede estar a 22 o puede estar a 20, puede cambiar. Entonces esos datos son variables. Una variable, dice, es un nombre o una literal asociada a un elemento de datos, y su valor puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. Por ejemplo, Milka, ¿qué edad tienes, Milka? Te quiero escuchar. Milka. Tengo 22 años, profe. Ay, perfecto. Pedro, ¿qué edad tienes, Pedro? 25. 25. Ediel, por ahí quiero escucharte. Ediel, ¿qué edad tienes, Ediel? Ediel, ¿qué edad tienes por ahí, Ediel? Ediel, ¿me escuchas? Ediel, por ahí, ¿qué edad tienes, Ediel? ¿Por ahí me escuchas, Ediel? ¿Dónde están los demás? No me escuchan. ¿Hay por ahí, me escucha alguien de ustedes? De los participantes. Sí. Ajá, ¿qué edad tienen? 26. Perfecto. Significa entonces, no es porque realmente quisiera saber su edad, no cuántos años tienen, si son mayores o menores de edad, o no, sino para identificar algo nada más, que la edad es una variable, ¿sí? La edad es una variable. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma edad. Yo, por ejemplo, tengo 45 años, ¿sí? Digo, me veo joven y guapo, pero tengo 45, ¿sí? Y por ejemplo, luego también el sexo es algo que cambia, ¿no? ¿Sí? El sexo, hay hombres, hay mujeres, entonces son variables.
Y por aquí hay algunos ejemplos. Dice que ese elemento, que es una literal o un nombre asociado a un elemento de datos, su valor puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. Y por ejemplo, algunos ejemplos son la literal A, acuérdense, B, ustedes la utilizan en matemáticas, ¿no? X, Y, Z son valores para representar una variable, ¿sí? Una variable puede ser también, por ejemplo, el término máximo, mínimo, trabajador, total, precio unitario, IVA, nombre, sueldo, promedio, trabajador, punto empresa, incluso es una variable también, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los términos que hay que conocer para elaborar algoritmos. El siguiente término que debemos conocer, por aquí lo vamos a ver, es una constante. Una variable dijimos que cambia de valor durante la ejecución de un algoritmo. Sin embargo, una constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del algoritmo. Recibe un valor al inicio y permanece inalterado durante todo el algoritmo. Por ejemplo, un valor que nunca cambia es el pi. ¿Cuánto vale pi? 3.1416. Perfecto. Y ahí tenemos algunas constantes. Por ejemplo, Pedro, si me haces el favor de leer por ahí. ¿Cuáles son constantes? Una constante es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. Recibe un valor al inicio y este permanece inalterado durante todo el algoritmo. Los ejemplos, Pedro, que están abajo, que son constantes. Un número como el 5, por ejemplo. El 5, A igual a 2, al 100 igual a 100, max igual a 52, PEA igual a 12, y pi igual a 3.1416. En este caso, también una literal como la letra A, o un texto, una cadena de caracteres como al 100 o como max o como sea, le estamos asignando un valor. Y ese valor se hace una constante y no cambia durante la ejecución de todo el programa. Podemos representar un número directamente como el 5, o bien una literal o una cadena como 3.1416 que se le asigna a pi, ¿no? ¿Sí? Pi sería el identificador de esa constante. Vamos a continuar. Por aquí esto debemos aprendérnoslos. Para hacer los algoritmos necesitamos algunas operaciones. Ya decíamos al principio que hay algoritmos que son cuantitativos y otros son cualitativos, ¿sí? Hay de dos tipos principalmente. Y en los cuantitativos, que son operaciones matemáticas, ocupamos operadores aritméticos como la suma, que es el símbolo de más, la resta, que es el guioncito, la multiplicación, decía yo, el asterisco ahorita, la división, que es la diagonal, y el resto, que es el símbolo de porcentaje. También hay unos operadores relacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una potencia de los lenguajes de programación y de los algoritmos. Eso es lo más importante. Si se lo aprenden, créanme que básicamente ya tienen el salto o el pie sobre la otra parte de aprender. Son los operadores relacionales, porque hay un símbolo que es bifurcación, una característica que tienen los lenguajes de programación, y nosotros como seres humanos es la capacidad de decidir, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, tú decides si te quedas en tu casa o sales, ¿sí? O te mantienes sano o te enfermas. Digo, a veces son otros atenuantes y otras condiciones que nos implica el tener que salir, ¿no? Pero yo sé si uso cubrebocas, si llevo gel para sanitizar las manos, me lavo las manos cuando llego a casa o voy a algún negocio y me lavo las manos, etcétera. Son decisiones que yo tomo, que puedo hacerlas o no puedo hacerlas. Bueno, en los algoritmos, esa es la potencia de los algoritmos, cuando se toman decisiones. Y para las decisiones se utilizan los operadores relacionales, como el mayor que, como el menor que, como el mayor o igual que, como el menor o igual que, el distinto o diferente o el igual, ¿sí? Y también utilizamos algunos operadores lógicos como y, o no, ¿sí? Y en un lenguaje en particular, como el lenguaje de programación C, el y se representa con el doble ampersand, el o se representa con la doble barra y el no con el símbolo de admiración que cierra, ¿sí? Y eso ya es un lenguaje en particular. Más adelante vamos a tener la oportunidad de entrarle a un pequeño lenguaje para empezar a aprender esos operadores lógicos, y antes los vamos a ver previos en un programita que se llama FDF, en el cual vamos a realizar algunos diagramas de flujo y los vamos a probar que funcionen, ¿sí? En la siguiente clase es lo que vamos a ver. ¿Podemos continuar? ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren, levanten la manita, les abro el micrófono. ¿Alguien, jóvenes? ¿No? ¿Todo perfecto?
Todos dicen que sí. Perfecto, muy bien. Entonces nos vamos a lo que sigue. Estamos aprendiendo apenas terminología básica. Y este es algo importante. Eso incluso es pregunta de examen, ¿eh? Vean que son 7 elementos. Viene en su guía. Son las reglas para hacer los diagramas de flujo. ¿Sí? La primera regla es, dice, los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo. Eso lo expliqué al principio. Siempre arriba se representa el inicio con una elipse. Y luego el flujo de datos va con una flecha, con una cabecita de flecha va hacia abajo. Y luego de izquierda a derecha. Eso lo mencioné al principio. Luego los símbolos, esos son los diagramas de flujo, ¿eh? Los símbolos se unen con líneas, dice, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección en la que fluye la información. En el proceso se debe de utilizar solamente líneas de flujo horizontal o verticales, nunca en diagonales, es decir, no pongo líneas atravesadas como si fueran en X. No se ponen líneas así, se ponen líneas solamente rectas hacia abajo o rectas en horizontal, rectas horizontales o rectas verticales, ¿sale? Se debe evitar, dice, el cruce de las líneas. Cuando yo tengo un diagrama de flujo que es muy grande, normalmente mucha gente tiende a atravesar líneas y luego a confundir en la representación de un diagrama de flujo. Hagan de cuenta que un diagrama de flujo sería como el plano para un albañil para que haga una casa. Imagínense que atraviesen paredes ustedes ahí, ¿cómo creen que el albañil construiría esa casa? Mal, ¿no? Un diagrama de flujo no se puede representar con líneas atravesadas, ¿sí? Para eso se utilizan pequeños conectores, ¿sí? Si se debe evitar el cruce de líneas para el cual se quiere separar el flujo del diagrama de un sitio a otro, se puede ir utilizando conectores. Se debe tener en cuenta que solo se van a utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. De preferencia se hace una hoja blanca y se distribuye bien, se piensa cómo se va a hacer el diagrama de flujo y se piensa bien, o se ocupan varias hojas, ¿sí? Y se ocupan conectores. Los conectores, más adelante vamos a ver la tabla y cuáles son los símbolos que representan a un conector. Número 4, no deben quedar líneas de flujo sin conectar, es decir, sin flechita. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras, no tantas palabras. Todos los símbolos, el número 6, se pueden tener más de una línea de entrada, a excepción, dice, del símbolo final. El símbolo final solamente tiene una línea de entrada, ¿sí? Es decir, la elipse, que tiene el símbolo de fin. Y dice, solo los símbolos de decisión, que es un rombo, el símbolo de decisión, puede tener y debe tener más de una línea de flujo de salida, porque yo les decía que ese tipo de símbolos, que es la potencia de los diagramas de flujo, de poder decidir, tienen dos operaciones por lo menos, una que dice sí y una que dice no. Entonces siempre tiene que tener dos líneas de salida por lo menos, ¿sale? Entonces estas son las reglas que nos permiten representar de forma correcta un algoritmo y en particular un diagrama de flujo, que es lo que vamos a ver, ¿sale? Esa es la parte con la cual nos vamos a quedar y vamos a trabajar, que son los diagramas de flujo. Continuamos. Esas reglas hay que aprendérselas básicamente hasta como de memoria, ¿sí? Y luego tenemos las etapas de elaboración de un algoritmo, que tiene 3 etapas principales: la entrada, el proceso, que son las operaciones, y luego el resultado, que son las salidas, ¿sí? Entrada, entran los datos, lo que decía Pedro ahorita, por el teclado meto yo datos, luego la computadora realiza o el teléfono realiza los procesos y al final me entrega un resultado. Veo un resultado en la pantalla. Cuando agarro la calculadora le pongo 2, es un dato de entrada, luego le pongo el símbolo más, 2 es otra entrada, y luego le pongo el símbolo igual, lo procesa la calculadora y me entrega el resultado, que sería 4, ¿no? Básicamente así funciona.
se acabó el tiempo. Si gustan la próxima sesión, utilizaremos Google Meet. Yo les paso el enlace en su momento. Díganme por este medio qué día les gustaría terminar esta primera sesión.